Hugo Yasky es líder de la CTA, secretario general. Nació en Ramos Mejía en octubre del año 1949, desarrolló la mayor parte de su vida ahí, también en la zona oeste del conurbano bonaerense, con lo cual lo conoce bien. Fue también ex secretario general de la CETERA, con lo cual, siendo maestro, podemos hablar del tema docente y del conflicto que está viviendo la provincia de Buenos Aires, que todavía no se ha resuelto, y obviamente de los temas que le importan a los trabajadores, que verdaderamente son muy complicados por estos días. Gracias por venir, Hugo, a Radio Sónica. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, Hugo, como contaba, sos maestro y además has sido secretario general de CETERA. ¿Qué pensás del conflicto docente? Y te lo relaciono íntimamente con el candidato del gobierno, que es el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Sí, creo que el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, yo también fui secretario general del SUTEBA, tiene que ver con, primero, una decisión que tomó el gobierno que encabeza la señora Vidal de reducir el presupuesto educativo. Ha habido una reducción drástica del presupuesto educativo bonaerense y esto, por supuesto, genera un cuello de botella en el momento de discutir los salarios o en el momento de discutir también la situación y la condición deplorable de las escuelas. Se ha visto por las redes sociales una campaña que han hecho desde el Frente de Unidad Gremial Docente, donde salían las fotografías, salían las imágenes en los flyers de la situación de las escuelas, los baños, las aulas destruidas. Esto también forma parte de la realidad del conflicto docente, no solamente la insuficiencia del salario. Y por otro lado, hay una responsabilidad conexa del ministro de Educación de la Nación, quien no convocó a la paritaria nacional docente. La no convocatoria a la paritaria nacional docente significó no cumplir con la ley de financiamiento educativo, que le impidió a muchas provincias recibir los fondos que estaban asignados por ley para poder enfrentar el pago del salario mínimo, del piso salarial mínimo a nivel nacional, que es una conquista de los docentes desde el año 2006. Y por último, agregar que también la no convocatoria a la paritaria nacional hizo que todas las paritarias provinciales se convocaran después de haberse iniciado el ciclo lectivo. CETERA y SUTEBA en la provincia de Buenos Aires desde el mes de noviembre venían reclamando la convocatoria a la paritaria, hablo del año pasado, y recién se pudo empezar a discutir prácticamente a una semana del inicio del ciclo lectivo, porque todo el mundo especulaba con que si se convocaba o no a la paritaria nacional. Y en la provincia de Buenos Aires la situación es realmente muy complicada, porque los gremios exigen un número que el gobierno de Vidal no está dispuesto a pagar. Incluso recordemos que la última reunión entre los gremios y el gobierno de Vidal se produjo luego de un mes sin contactos entre las partes. Y desde esa última reunión ahora también ya pasaron 2 semanas. Sí, por supuesto. Sí, lamentablemente se perdió mucho tiempo con una puesta en escena que se hizo por lo menos en 11 oportunidades, que era hacer como que se iba con una predisposición a dialogar con los gremios docentes para repetir siempre la misma fórmula salarial, con algún cambio de maquillaje, se agregaba un poquito en el porcentaje que siempre osciló. Un punto. Se 17, comenzó con 18, ahora estamos en 21. Ahora estamos en 21. La discusión de los descuentos de los días de huelga fue otro tema fuerte. La pretensión de descontar días de huelga y además reducir el receso escolar invernal para que los docentes den clase. Creo que, la pretensión también de introducir la fórmula del presentismo, que es algo que ya lo tuvimos en la época de Duhalde y que terminó en un estrepitoso fracaso. Todas cuestiones que lamentablemente le dieron a este conflicto una extensión en el tiempo, además de otros elementos negativos como
las campañas que se han hecho para tratar de enlodar la imagen de algunos dirigentes sindicales. Yo recuerdo que Clarín a principios de año sacó varias notas donde decían que se estaba pergeñando en los laboratorios donde definen las políticas de Cambiemos una campaña para mostrarlo a Baradel como un ogro y a la gobernadora Vidal como una hada buena, y que eso le iba a dar un gran rédito electoral a la gobernadora, que en esa confrontación ella iba a subir su imagen positiva. Bueno, una serie de especulaciones que le agregaron complicaciones artificiales a este conflicto. ¿Y por eso cree que se extendió? Sí, claro. ¿Que el gobierno quería que se extienda para Claro. usarlo en la campaña? Sí, porque además hay una cosa que es extraña, inexplicable. Es decir, nosotros, qué sé yo, cuando siendo presidenta Cristina Kirchner tuvimos por lo menos 2 paritarias donde no hubo acuerdo. Llega un momento que cuando no hay acuerdo, que el sector patronal, que vendría a ser el Estado, cierra la paritaria y pone sobre la mesa un aumento que los gremios no aceptan o no firman, y se acabó la discusión. Esto no pasó acá. Y entonces había una suerte de extorsión, porque se venía con una propuesta salarial insuficiente, los gremios la rechazaban, la gobernadora decía, no, yo voy a seguir dialogando, quiero seguir dialogando, y todo ese tiempo los docentes seguían cobrando el Es decir, salario que la anterior. gobernadora podría haber tenido la mano de hierro y decir, bueno, esto es lo que yo puedo pagar, de última pago cláusula gatillo o lo que sea, pero no lo hizo por algún motivo que obviamente estamos tratando de analizar. Y creo que se especulaba con Claro. que este conflicto así planteado reditó a favor de la política electoral. Creo que, bueno, está claro que hay una merma, una caída en la imagen positiva del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Creo que una gran incidencia es resultado de este conflicto. Va a ser una campaña difícil. Nosotros la analizamos con Bruno porque imaginemos al ministro de Educación yendo a todos los lugares de la provincia y con los docentes de acuesta. Es decir, los docentes están con las ganas de que esta paritaria se cierre. Y claramente no se cierra, y en todos los lugares donde vaya el ministro de Educación de la Nación va a haber un docente que algo le va a decir. Sí, claro, por supuesto. Sí, creo que va a estar presente el tema, como no podía ser de otra manera. A mí no deja de asombrarme que hayan elegido justamente al ministro de Educación en una provincia donde uno de los conflictos que ha quedado abierto y que más ha impactado, no solamente sobre los docentes, sobre la comunidad educativa, es el que es responsabilidad, en definitiva, del ministro de Educación de la Nación. ¿Qué pensás del gobierno de Mauricio Macri? En este año y medio de gobierno los indicadores dan todos para abajo, eso es una realidad, el consumo, el empleo, realmente los datos del empleo son preocupantes, no se avisora una situación de crecimiento de empleo a corto plazo, y además hay otro dato del que no muchos hablan, que es la deuda. Que es la deuda que se está tomando y que tenemos que comenzar a pagar, y que muchas veces se está refinanciando y la estamos pateando para adelante. Sí, creo que esto último que mencionás vos, y que por ahí el común de la gente no termina quizá de dimensionar la gravedad que tiene, se está haciendo una bola de nieve nuevamente con la deuda y con el pago de los intereses de la deuda, que están creciendo a un ritmo alarmante. Hoy ya significa solamente el pago de intereses el equivalente a 1 punto del Producto Bruto Interno. Es decir, que estamos hablando de una cifra enorme que se va a multiplicar a medida que transcurran los años. Ya el próximo año eso es casi que se triplica. Por otro lado, es alarmante el Solo hecho... Intereses, Solo punto es intereses. solo intereses. Son intereses. Y estamos hablando, además del agravante que significa esta pretensión de endeudar por 100 años a nuestro país. Eso es una enormidad. En un mundo, además, donde la volatilidad de los flujos financieros y de la economía en general
hace que la mayoría de los países traten de eludir ese tipo de hipoteca, porque significa condicionar, de hecho, la vida de los argentinos y de las próximas generaciones de una manera irresponsable. Ahora, ¿no te parece ahí, Hugo, que hay como una distancia ideológica entre los pensamientos, ¿no? Porque la persona que terminó diciendo que nos endeudábamos a 100 años, el funcionario del gobierno, lo decía en Twitter como algo que era bueno para la Argentina. Y yo realmente cuando lo escuché me daba escalofrío, y a mucha gente le dio escalofrío. Entonces vos decís, ¿cómo una persona te puede decir que eso es bueno, endeudarte a 100 años, y lo vea bien? Porque seguramente él en su foro interno cree que eso va a redundar en beneficio de la Argentina, y otros lo vemos como que es desastroso y calamitoso. O sea, ahí no hay medio. Sí, yo creo que la única explicación que tiene es que esta gente piensa que mientras estemos atados a los designios y a las imposiciones de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la Argentina va a tener que atarse a un programa de gobierno de cuño neoliberal y conservador, privilegiando siempre el ajuste, el ahorro fiscal, con reducción de los servicios sociales como la educación, la salud, empujando a la privatización, con un esquema que en el corto plazo nos va a plantear otro sistema previsional, porque es lo que imponen en todos los países donde están las condiciones de haber adquirido deuda. Entonces esa gente que tiene un programa de gobierno que de alguna manera se siente expresado por ese tipo de prescripciones, se siente feliz de saber que de aquí a 100 años cualquier gobierno que tenga la Argentina tendría que aplicar las líneas generales de esos gobiernos, de esos programas de ajuste, porque sin otra explicación no hay, a menos que uno tenga que pensar que, no sé, la conducta es la de esos alcohólicos que han tenido crisis severa y cuando ven una gota de vino empiezan a sudarle las manos. La verdad es que otra explicación no hay. Hemos tenido nosotros el país al borde de la destrucción. Sí. Hay gente que no se acuerda, pero apenas hace 20 años, 15, se hablaba en la Argentina de que era un país que tenía provincias inviables, que una salida para terminar con el tema de la deuda era ceder una parte del territorio. Había tipos que pensaban en el tema de la Antártida. Había gente que decía que como las provincias no se podían sostener, había que regionalizar el país, dividirlo en 4 o 5 regiones. Eso se publicaba en los diarios, y llamar a técnicos internacionales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que administraran las regiones. Y todo esto nos pasó y terminamos con un estallido social, porque claro, cuando vos llegás a un punto en el que el Estado no puede ni siquiera pagar los salarios, el nudo corredizo ahí no va más. Y teniendo en cuenta esto que estás diciendo, Hugo, el otro día el presidente, en el acto del Día de la Bandera, dijo que el gobierno había recuperado los puestos de trabajo que perdió en el año 2016. ¿Cómo ves esta declaración, digamos, desde el gremio, desde la CTA? Imagino que ustedes tienen números y palpan el grado de desocupación que hay en la calle. ¿Coincidís? ¿Fue una mentira, digamos, una falacia rotunda del presidente? Y yo creo que la mejor respuesta, más que la que puedo dar yo, es la que dio el INDEC, que es un organismo oficial. El INDEC ha dicho claramente que lo que dice el presidente de la Nación no es así. Está mostrando nuevamente en la Argentina, después de muchos años que con gran esfuerzo se había logrado reducir el índice de desocupación, otra vez índices de 2 dígitos en lugares neurálgicos de nuestro país, donde vive la inmensa mayoría. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el conurbano, 11.8 de desocupación. Que vos pensás que estamos hablando de casi... Mar del Plata más de 10 puntos. Sí, sí. Mar del Plata más de 10 puntos. Estamos hablando de 9 millones de personas sin trabajo, a los que vos tenés que sumar otros 9 millones o un poco más de 9 millones de personas que trabajan solo eventualmente. Porque para el INDEC, si vos trabajaste durante 3 horas en una semana, qué sé yo, paleando tierra, ya figurás como que tenés una ocupación. Sí, incluso el INDEC lo que toma para hacer sus estadísticas es que si una persona deja de buscar trabajo, no se lo considera dentro de los desocupados.
Entonces estás hablando... Lo que no quiere decir que tenga trabajo. Claro, que no es así. Eso es una cosa, es lo que dice la estadística, que en general las estadísticas son más suaves que la realidad. Pero bueno, de todas formas estamos hablando de 20 millones de argentinos prácticamente con problemas de empleo. Y con una realidad que es la persistencia de los despidos. Hoy, en el diario Clarín, a mí me asombra que nos tomen por idiotas de la manera que lo hacen descaradamente. Leo un análisis del periodista Bonelli donde dice que en realidad la Argentina no calificó como mercado emergente porque esta consultora, que es la encargada de establecer la calificación final, aduce que el temor a que Cristina Kirchner pueda ganar la elección, incluso el temor a que pueda quedar segunda, y que eso es lo que explica que no haya habido inversiones externas, y además agrega algo que es... Sí, la culpa sigue siendo, claro, la culpa sigue siendo del pasado. La culpa es de Cristina Kirchner que no vengan las inversiones externas, la culpa es de que los argentinos pretendan votar a Cristina, porque no solamente Cristina Kirchner, hay un 30-40% de bonaerenses que la votarían, también ellos tienen la culpa. Claro, pero es tan raro ese análisis, porque 2 meses antes decían que Cristina Kirchner era un cadáver político prácticamente. Claro. ¿No? Cristina Kirchner, el miedo es que gane. O sea, ahora otra vez, con la historia del miedo, el miedo para extorsionar a los votantes, como diciéndole, ojo con lo que van a votar, tengan cuidado, y por otro lado, encubrir el hecho de que la política del gobierno es la que genera esta crisis, y la falta de inversión externa es porque hoy conviene más a cualquier inversor externo que no viene a hacer filantropía a la Argentina. Los inversores ni saben dónde estamos en el mapa, son tipos accionistas que le da lo mismo la Argentina que Afganistán, si es para ganar plata, y acá vienen a ganar plata en la timba financiera, en la especulación financiera. Y el Clarín dice, no, van a la especulación financiera para hacer una especie de precalentamiento hasta tanto se sepa que el factor Cristina Kirchner desaparece del mapa. La verdad es que es una cosa increíble. ¿Le gana Cristina al gobierno? Yo creo que sí, estoy convencido. Yo recorro la provincia de Buenos Aires asiduamente y en las barriadas pobres, donde vive la inmensa mayoría de los bonaerenses, porque representan el 70% de los votantes de la provincia, hay primero un rechazo cada vez más evidente a las políticas del gobierno. Por eso el gobierno, si en la provincia de Buenos Aires lograra retener un 30% de los votos, he leído análisis de los propios asesores y consultores del gobierno, sería toda una victoria. Es decir, sí, Durán Barba. Durán Barba, y 2/3 partes de 2/3 de la población bonaerense que rechazan abiertamente las políticas del gobierno, y no por una cuestión ideológica, porque están viviendo una penuria social, sin trabajo, sin empleo, sin poder llegar a fin de mes, con graves problemas de seguridad, graves problemas de salud, complicada la vida familiar por el conflicto docente. Hay todo un malestar que estoy seguro se va a expresar en la elección bonaerense, y quien aparece como la figura que puede expresar un camino hacia recuperar algunos derechos importantes es Cristina. ¿Y cómo ve a Massa en esta elección? Y yo lo veo como lo estamos viendo estos días que corren, con un perfil muy bajo, desdibujado, casi como una especie de figura que tiende a convertirse en un borrón, ¿no? Creo que la idea del masismo, de que al consolidarse la política de cambiemos con un sesgo positivo de avance y después poder ofrecerse como una alternativa que continuara eso, pero con algunos dosajes de sensibilidad social, para decirlo de alguna manera,
esa cosa de el camino del medio que él proponía. Creo que ante el fracaso de la política de Cambiemos y del rechazo que genera la penuria del ajuste, él también está impactado por eso, porque ofrecer la continuidad de lo mismo con un poco de sensibilidad social ya no es atractivo para los que están pasando miseria. Falta muy poquito para cerrar las listas y para terminar de ver quién se suma, quién se baja. ¿Qué pensás de Randazzo? Porque los números al ex ministro de Transporte no le están dando muy elevados. Alguna información que decíamos con Bruno tempranito a la mañana, nos indican que Randazzo hasta habría pensado en bajarse de su eventualmente de la candidatura. Yo creo que sería lo más inteligente por parte de Randazzo. Creo que hoy esa candidatura planteada como una especie de astilla del mismo palo no tiene absolutamente ninguna otra explicación que terminar favoreciendo consciente o inconscientemente al oficialismo, a Cambiemos. Creo que está claro que los que tratan de sostener a Randazzo lo hacen fundamentalmente porque especulan con la posibilidad de que la oposición real a este gobierno, que es la Unidad Ciudadana, se vea desfavorecida por la pérdida de algunos puntos. Creo que no sé cuál sería el rédito de Randazzo de ir a una elección donde haría un papel tan deslucido. ¿Usted cree que Randazzo pudo acordar con el gobierno hacer esto? No sé si directamente pudo acordarlo con el gobierno. En todo caso... Pero lo dudás. Lo dudo, sí, claro, no lo puedo aseverar. Pero creo que va a quedar planteado el interrogante, porque cuando uno piensa, bueno, ¿cuál es el sentido de no haber ido a una fórmula de unidad? Siendo que Randazzo provenía de... Sí, fue ministro, ¿no? ministro. Y además que todos se lo pidieron. Claro, que todos lo llamaron, hablaron, se sentaron, el conversaron. interrogante va a quedar abierto, y sobre todo cuando uno piensa, bueno, ¿qué puede obtener de rédito con esto? ¿Qué piensa Randazzo? Que en el 2019 él podría quedar siendo una alternativa después de sacar 6, 7 puntos en el mejor de los casos, por no decir 4 o 5. Creo que por el contrario, incluso no participando de la elección, él quedaría con todas sus chances y sus posibilidades intactas para el 2019 como parte del mismo espacio que hoy estamos construyendo. Me gustaría preguntarle cómo ve el rol del sindicalismo este año, en un año electoral, porque el año pasado, por citar solo uno de los ejemplos, se pudo ver a un Hugo Moyano tal vez algo más combativo con el gobierno de lo que se puede ver este año. ¿Cómo lo observa usted, cómo palpa ese rol del sindicalismo en este año de elecciones? Y yo creo que hubo un momento que fue marzo, con, recordemos, grandes movilizaciones, no solamente los docentes, estuvieron las marchas de la mujer, estuvo también el 24 de marzo, que fue multitudinario, y también aquella movilización que termina con el episodio del Atril frente al Ministerio de Industria, que marca un alza de descontento, que marca claramente un reclamo de paro nacional, que finalmente se concreta a principios del mes de abril con una adhesión extraordinaria. Creo que después de ahí el paro y el inicio de esta discusión electoral fueron de alguna manera reduciendo ese voltaje. El gobierno lo vuelve a instalar, la movilización popular, con el intento de garantizar la impunidad a los genocidas. El 2x1 que el gobierno fue de alguna manera tratando de convertir en realidad, tiene una repulsa con una movilización masiva de la sociedad, y en ese plano el sindicalismo quedó deslucido, perdió perfil propio. Es decir, creo que hoy hay un debate hacia el interior de la CGT
en el que la mayoría de los dirigentes sindicales aparece o atrás de Randazzo o atrás de la candidatura de Massa, y eso no expresa lo que sucede en la base del movimiento sindical. No es que la mayoría de los trabajadores de este país está en sintonía con lo que piensan los dirigentes sindicales, porque claramente la mayoría de los trabajadores de este país cree que la fórmula para enfrentar las políticas del ajuste y ponerle un límite a esto es la que encabeza Cristina Kirchner. Entonces ahí hay una especie de contradicción, hay como una tensión entre lo que opinan los dirigentes de la cúpula, los que opinan los dirigentes de las regionales, porque se van a llevar una gran sorpresa cuando empecemos a ver la cantidad de dirigentes de los gremios de la CGT que en las regionales bancan la candidatura de Cristina Kirchner y bancan la posibilidad de reconstituir la oposición desde con ese liderazgo. ¿Cambió la lógica de sentarse a negociar con el gobierno en este año y medio? ¿Por qué lo digo? Porque muchos piensan que Mauricio Macri y el gobierno nacional se sientan desde una posición de empresarios a negociar y que muchas veces no se sientan en el medio. Inclusive el propio ministro de Trabajo, estamos hablando de Triaca, que muchas veces se lo acusa de que se sienta de un lado del mostrador, que es para beneficiar justamente a los empresarios y no a los trabajadores. ¿Cómo ves vos ese rol del gobierno y del ministro Triaca y del presidente Macri en particular? Y sí, es muy difícil separar las políticas del gobierno de las políticas del bloque empresario, que de alguna manera está instalado en el gabinete nacional. Es decir, hoy en la Casa Rosada hay un gobierno más que de empresarios, deseos de multinacional. Porque si fuese un gobierno de empresarios o de la UIA o de las pymes, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces ese es un problema. El gobierno tiene una lógica en la que la única obsesión es bajar el costo laboral en la Argentina. Es una obsesión. Sabe además que atrás de eso unifica a los grandes grupos empresarios, pero no tiene la capacidad de imponer un criterio de un gobierno nacional frente a la lógica fría de las grandes empresas y sobre todo las multinacionales, que a la primera de cambio despiden empleados. Hoy, fíjate, está despidiendo empleados la PepsiCo, sí. Está despidiendo empleados otra vez. Más de 600 empleados PepsiCo por un traslado a Mar del Plata, de los cuales solamente va a tomar nuevamente 151 de esos 690. Lo mismo está haciendo, sí. Claro, lo mismo está haciendo Puma. Hoy veíamos la marcha de los trabajadores. Sí. Y cuando vos recorres, las multinacionales tienen una lógica fría. Despiden, suspenden, como están haciendo muchas multinacionales, reducen salarios, mientras las pequeñas empresas tratan de sostener al empleado porque tienen una relación de cercanía, de familiaridad. Sí, pero encima te bajó el consumo, entonces no tenés margen. No tenés margen. Entonces están contra las cuerdas, tratando de contener la respiración para ahorrar lo poco que tienen y subsistir a la espera de que haya un cambio, y lamentablemente, mientras eso sucede, las grandes empresas arrojan al desempleo a cientos de miles de trabajadores, porque los números son realmente preocupantes. Ahora, Hugo, y volviendo a la pregunta que te hacía anteriormente, teniendo en cuenta este escenario tan complejo de la industria argentina y de la desocupación en el país, tal vez yo tenga la percepción de que hay cierto silencio, por ejemplo, de la cúpula, digamos, del triunvirato de la CGT. ¿Es posible que en estos meses donde tal vez se espera una respuesta, el sindicalismo no perciba esa representación de los más altos estándares de la CGT? No, yo creo que hay realmente una especie de un sindicalismo que ha perdido la presencia, que ha cedido la palabra. ¿Y a qué lo atribuye eso? Yo creo que básicamente hay sectores que plantean que hasta después de octubre en la Argentina no puede haber un solo paro más, no puede haber una sola demanda más. Son los que aceptaron a regañadientes el paro del 6 de abril y dijeron, bueno, está bien, vamos a aceptarlo, pero esto liberamos la presión y cerramos la válvula de nuevo. Y hasta octubre no hablamos más.
con una CGT que al tener un triunvirato que además quedó en falsa escuadra, todo es más complicado. Yo creo que el movimiento sindical tiene que retomar la iniciativa, tiene que representar las demandas no solamente de los que tienen paritaria, porque los que tienen paritaria son menos de la mitad del total de los trabajadores. Exacto. Y en ese sentido no se puede hacer la plancha hasta después de octubre. Nosotros estamos planteando la necesidad de la convocatoria a una marcha nacional o marcha federal, una segunda marcha federal o una marcha nacional, donde todo el movimiento social, todos los trabajadores que hoy están cooperativizados, más los que están sindicalizados, junto con los pequeños empresarios, en una multisectorial, convoquemos a mantener vivo en la calle el reclamo, porque creo que es fundamental lo que suceda en octubre, pero no debemos olvidarnos de que si no hay movilización social, si no hay demanda instalada, el gobierno va a seguir avanzando sobre los derechos, sobre los salarios y sobre los puestos de trabajo. ¿Vos crees que si el gobierno gana en octubre, obviamente la variable de ajuste van a seguir siendo los trabajadores y además se viene un ajuste más importante en tarifas, en movilidad, transporte? Sí, lo creo yo y hoy lo dice Duhovne, por ejemplo. Lo dicen desde el propio gobierno. Lo dicen, a veces es increíble la transparencia con que, si bien hacen campaña diciendo otra cosa, cuando le hablan a los empresarios, cuando le hablan a los que están pidiendo y exigiendo para cuándo comienzan ustedes a ajustar las cuentas públicas, y a ellos le están diciendo para después de octubre. Nos tienen que dar la chance de poder llegar hasta la elección, de no perderla, y después de eso viene el ajuste con mano dura, y yo creo que frente a eso está claro que los trabajadores, los sectores populares, los pequeños empresarios, no tenemos otra alternativa que tratar de evitar que los platos rotos de los desaguisados y de los errores del gobierno en términos económicos los paguemos, como siempre, los que menos tenemos. Para finalizar, seguramente a Bruno le queda alguna, pero me gustaría preguntarte por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por María Eugenia Vidal, que supuestamente vino a cambiar un gobierno que para ellos había sido desastroso, el de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, que nada había hecho, que todo estaba por hacerse en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves el rol de María Eugenia Vidal en este año y medio de gestión en la provincia? Y yo creo que es un gobierno ausente, donde los problemas de la provincia de Buenos Aires, ninguno se resolvió. Hay marketing, de pronto la gobernadora explota una imagen como de, digamos, como si fuese una especie de, no sé, la marca del agua mineral tal, es decir, una imagen de persona cristalina, con mucho marketing, pero los problemas de la provincia de Buenos Aires, el tema de las inundaciones, la inseguridad, la miseria que se está viviendo en los barrios, la falta de políticas sociales, la falta de políticas para urbanizar grandes zonas del conurbano, es decir, la caída de los pequeños comercios en la provincia. No hay nada que se pueda hacer, no hay ninguna política que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pueda llevar adelante. El Metrobús en Mar del Plata, porque hay mucho tráfico, el marplatense me lo va a decir, ¿no? Hay mucho tráfico. Y hay un gran descontento, no quieren que se instale en esa zona. No, claro. Pero además, Bruno, vos marplatense, ¿es necesario ver invertido ese Metrobús no, por supuesto en esa zona de Mar del Plata? Mar del Plata lo estábamos hablando, es la ciudad con más desocupación, si no me equivoco, la provincia de Buenos Aires necesita, digamos, otras cuestiones mucho más prioritarias antes que un Metrobús. ¿Cuántas casas podés hacer con ese Metrobús? ¿10? ¿No es preferible hacer 10 casas que haber construido ese Metrobús que no? Sí, claro. El crédito a la pequeña empresa, la posibilidad de reactivar de alguna manera la economía de la provincia para que haya cierta capacidad de consumo. Yo creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires
está ausente, es como una especie de marketing permanente, qué sé yo, ahora retiro espiritual en el fin de semana, que ellos lo hicieron largo. La verdad que no entiendo cuál es el objetivo de la política del gobierno de la provincia. Está claro que no son los ciudadanos bonaerenses y mucho menos los que menos tienen. Bueno, Hugo, yo te agradezco por haber venido a Radio Sónica. La verdad que te hemos preguntado sobre todos los temas y has tenido la deferencia y la amabilidad de hablar de todo. Te agradezco, obviamente en algún otro momento lo volveremos a hacer y a tu disposición, y agradecidos por esta presencia tuya aquí. No, yo soy el agradecido y muy agradable el momento que estuvimos juntos. Gracias. Bueno, Hugo Yasky, líder de la CTA, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, aquí en Radio Sónica.